Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Vamos a tratar quizá el tema que sea el más importante, una vez clarificado la eficacia de los factores, el más importante para la mayoría de las patologías que se nos ha estado consultando estos días. Gonartrosis viene del griego, quiere decir artrosis de rodilla. Artropatía deformante de rodilla también, osteoartrosis de rodilla, todos son sinónimos. Artrosis es desgaste. Artritis es inflamación. Cuando hablamos de artritis, estamos hablando de una patología metabólica o reumática que cursa básicamente con inflamación por enfermedad de la membrana sinovial. La membrana sinovial es aquel elemento que recubre la cara interna de las articulaciones y que, dado que tanto el cartílago como los meniscos, por ejemplo, en la rodilla, no tienen vascularidad, necesitan alimentarse del líquido sinovial. Entonces, cuando hablamos de artritis, estamos hablando de una enfermedad de la membrana sinovial metabólica, ácido úrico, pirofosfato, reumática, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, lupus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con el líquido sinovial? Que cuando una articulación fabrica más líquido sinovial del habitual, normalmente el líquido no es de la misma calidad. Si yo tengo un terreno y tengo vides y saco 500 botellas de vino al año para consumo propio y de amigos, y de repente los conocidos dicen, oh, es que el doctor Cusco con su terreno ahora saca 5.000 botellas. Seguro que son de peor calidad que cuando eran 500. Y a esto no sucede a la artritis. Cuando el líquido sinovial enferma, fabrica más cantidad es peor calidad. Y a la larga esto perjudica a los cartílagos, a los meniscos, etc. Y a toda articulación. Con artrosis es desgaste. Cuando tenemos una articulación dañada, envejecida y hace derrame, normalmente quiere decir que se ha agravado el proceso de desgaste de la rodilla. Porque normalmente, ya lo ha comentado el doctor Cugat, la artrosis no cursa con derrame. Y cuando hay derrame es que ha empeorado. Muchas veces vienen pacientes a la consulta, estamos hablando de Barcelona, y te dicen, doctor, mire, aquí le traigo 4 radiografías, 3 resonancias, porque me las han pedido los otros médicos, porque les he dicho que me dolía la rodilla. Dice, bueno, ¿y qué le han dicho en el interrogatorio, al hablar? No, es que me dijeron que si era un problema de rodilla, que tenía que hacerme una resonancia. Y cuando le exploraran, ¿a qué conclusión llegaron? No, es que no tuve tiempo de tumbarme en la camilla, o sea, solo las pruebas ya. Este es el principal error. Hay que hablar con el paciente. Hay que dejarle que se exprese libremente, que te explique lo que le pasa, qué es lo que le preocupa. Porque el mismo problema en una persona muy activa no tiene nada que ver con la persona sedentaria. Nada. Aunque la radiografía sea idéntica. Cuando nosotros preguntamos al paciente cuándo empezaron los síntomas, cuándo empezó a dolerle, cuál fue el mecanismo, fue jugando a tenis, fue jugando a fútbol, haciendo montañismo, senderismo. ¿Tiene ritmo artrósico? ¿Qué se llama ritmo artrósico? Es el dolor de arranque. Me levanto por la mañana, me pongo las pantuflas, empiezo a caminar y hasta que no doy 4 o 5 pasos no me puedo enderezar. Funciona bien cuando se me calienta la articulación, pero ya a partir del mediodía ya empieza a decrecer. Este es el ritmo artrósico. La enfermedad
¿Ha evolucionado en 3 meses o llevamos 3 años? La progresión. ¿Tenemos sensación de opresión, el derrame, tensión en la rodilla? Lo que decíamos, normalmente es signo de empeoramiento. Cuando una rodilla empieza, después de una actividad mínima, a inflamarse. Cuando subimos y bajamos escaleras, peldaños, nos cruje la rodilla. Hemos perdido movilidad. Ya nos cuesta ponernos los calcetines, nos cuesta cortarnos las uñas de los pies, no alcanzamos. ¿Qué limitaciones? Habrá quien dirá, vengo porque no puedo correr, porque no puedo jugar a pádel. Y a lo mejor vendrá alguien que dice, es que no puedo ir a la panadería a comprar, o no puedo ir a ver a mi hermana que vive a 500 metros en un piso que no tiene ascensor, y no puedo ir a verla porque no puedo subir y bajar escaleras. ¿Qué tratamiento hemos recibido hasta ahora? ¿Solo analgésicos y antiinflamatorios? ¿O nos han hecho fisioterapia? Porque esto nos abre un abanico de posibilidad de tratamiento. Esto solo lo sabremos si hablamos con el paciente y si él vemos que le cuesta abrirse, pues nosotros tenemos que preguntar. Pero tiene que haber este intercambio de pareceres entre paciente y médico. Si no, a mí una radiografía, una resonancia no me dice nada si no me lo cuenta el paciente. Exploración física. Tantos y tantos pacientes ya tienen propuesta de quirófano y nunca les han tocado la rodilla o les han tocado la cadera. ¿Qué buscaremos? Si hay signos inflamatorios y derrame. Lo primero. ¿Qué movilidad tiene de flexo-extensión? Toda persona que no estira del todo la rodilla es un cojo. Todos. Si una persona no puede tocar con el talón a la nalga, no tendrá problemas, salvo que sea portero de hockey. ¿Cuántos conocemos de porteros de hockey? Yo ninguno. Entonces, perder flexión, si podemos considerar que una rodilla, una persona de tamaño normal, de corpulencia normal, lo habitual cuando la rodilla está sana es doblar 145 y una persona muy flaca puede doblar 160. Nosotros consideramos que a partir de 120 ya es normal. Pero perder 3 grados de extensión de rodilla, esto es grave. ¿Por qué? Porque la rodilla es estable y los meniscos sufren menos cuando tenemos la rodilla extendida totalmente. Solo que tengamos 5 grados de flexión de rodilla, la rodilla ya temblequea. Si hemos perdido musculatura, mucho más. Pero el que nosotros podamos doblar las rodillas y podamos moverla es fundamental para mi deporte preferido, el esquí, pero para el fútbol, el baloncesto, el pádel, el tenis. Si nosotros caminamos las rodillas así, no podemos practicar deporte. Pero tenemos que poder extender del todo la rodilla cuando lanzamos una pierna de U y atrás adelante. Buscaremos puntos dolorosos. Una cosa, la rótula también, hay que ver si la rótula se desliza delante, atrás y de lado a lado. Esto es muy importante, porque sobre todo la rótula es la responsable del impedimento de, sobre todo, bajar escalera. Y normalmente la rótula es la que molesta cuando nosotros vamos, por ejemplo, al cine, estamos sentados, la película dura 1:20, 1:40, y cuando tenemos que levantarnos, decimos al vecino, no, pase usted delante. Porque entonces tenemos que levantarnos poquito a poquito hasta conseguir enderezarnos. Mayoritariamente es la rótula. Y inestabilidades. Necesitamos poder tener movimiento lateral, pero no más de la cuenta. Si a una artrosis se añade una inestabilidad por rotura de un ligamento cruzado, una rotura de un ligamento lateral,
el paciente tendrá más sensación de inseguridad. La crepitación articular son los crujidos. Buscaremos si hay bloqueos. Tenemos una experiencia muy bonita, no he traído el vídeo, de un paciente que se había roto el cruzado esquiando y traía 3 resonancias. Y él venía preocupado porque le pasaba 2 cosas. Veía cuando la rodilla se le iba, pero también porque de tanto en tanto caminaba, se le quedaba bloqueada y dice, me tengo que coger porque es que si no me voy al suelo. Te digo, esto es una lesión de cartílago. No, la resonancia dice que los cartílagos tengo perfectos. Vamos a ver la rodilla. Se tumba, le exploro, digo, sí, tiene el cruzado totalmente roto. Le miro los meniscos, tiene un menisco un poquito dañado. Sí, es que hace 5 años ya me lo recortaron. Y en el momento de expansión se le bloquea la rodilla. Digo, ve, esto es la lesión de cartílagos. Y cuando hicimos la artroscopia, se vio efectivamente la lesión de cartílagos. Y cuando le pasé el vídeo a él, dice, ahora lo entiendo todo. La resonancia es una ayuda, es una prueba complementaria, es lo que vendrá aquí al final. Pero no solo nos tenemos que basar en las pruebas complementarias. La exploración física, entre el interrogatorio, el paciente ya nos orienta, ya casi nos dice lo que tiene. Si le preguntamos y nos lo cuenta él, si le hacemos preguntas clave, el diagnóstico ya casi está hecho. Y con la exploración clínica, más del 90% tendrás el diagnóstico preciso de lo que hay, mucho más de lo que digan las pruebas complementarias, que siempre son ayuda. Pero no es aquello que venga el paciente a la consulta y ya te suelte las radiografías o la resonancia. Es importante que cuando hay una afectación de tiempo de evolución, va a demostrar que hay una atrofia muscular asimétrica, una pierna con la otra. La pierna enferma, mucho más delgada que la otra. Porque si decimos que la función crea el miembro, si yo una rodilla no la hago funcionar normal, la musculatura va a decrecer inevitablemente. Es muy importante el número de compartimentos afectados. No es lo mismo la artrosis unicompartimental, fémur y tibia, lado interno, que cuando se asocia a la rótula, o cuando tenemos una artrosis multicompartimental, una artrosis global. Entonces ya no se trata nunca de salir del fuego para caer en las brasas. Si yo quiero descomprimir el lado interno, pero el lado externo está casi tan mal, el resultado de esta cirugía no me servirá. Posiblemente será necesaria la prótesis, pero quizás solo en este caso. Las pruebas, radiografías simples, telemétricas, importante, pero no solo basarnos en las telemétricas, la de medio cuerpo, ahora lo veremos. Radiografías en carga, radiografías funcionales, las de carga. Yo insisto siempre en las radiografías en carga, lo verán ahora. Resonancia y a veces la gammagrafía. Esta es una artrosis global de rodilla en la cual está afectada la rótula con el fémur. Hay cuerpos libres aquí. Es una artrosis con una rodilla que probablemente solo llega a 90 grados. Aquí podemos plantear hacer una limpieza artroscópica para sacar todos estos fragmentos de hueso y cartílago de aquí, pero el daño articular es ya muy importante y quizá en este caso la prótesis sea la solución. Es muy importante valorar esa articulación, pero también valorar las articulaciones vecinas. Las personas que tienen un desgaste de 2 rodillas, antes se ha comentado el tema de 2 caderas, si operar a la vez o no. Si yo tengo un desgaste de una rodilla y me tratan esta rodilla, yo voy a sobrecargar la rodilla contraria y automáticamente va a empeorar. Entonces es muy importante ver las articulaciones vecinas. Cuando estamos hablando de una rodilla, ver cómo está la cadera y el tobillo, pero también cómo está columna y cómo está rodilla y cadera y tobillo de la otra pierna. Te digo, quizá en este caso, pues sí, sea necesario. Tenemos aquí 3 ejemplos. El de la derecha es espectacular. Izquierda, tenemos aquí un genu valgo. Son las piernas que hacen forma de X. Normalmente conllevan un desgaste más acentuado del compartimento externo, pero sobre todo de la rótula.
porque la rótula entonces va a buscar la línea más recta, que es salirse del fémur. Genu varo, deformidad típica en medio. Y aquí a la izquierda lo que tenemos es una señora que había sido intervenida quirúrgicamente en Alemania. Se ven aquí las señales de las cirugías, pero yo no sé cómo estaba antes, pero si nosotros miramos la separación entre ambas caderas, aquí arriba, ¿te enfoca como quiere? La separación de los tobillos y la separación de las rodillas es que tendría que ser al revés, las piernas en forma de embudo, lo más separado las caderas, luego las rodillas y luego los tobillos. Es un caso espectacular. Esta es una radiografía telemétrica. ¿Para qué nos sirve la radiografía telemétrica? La radiografía telemétrica nos sirve para medir dos cosas básicamente, pero se abusa de confiar en la radiografía telemétrica. Lo primero que nos dice el eje mecánico y el eje anatómico de la rodilla de la extremidad inferior izquierda no tiene nada que ver con el eje mecánico y anatómico de la derecha. La rodilla izquierda es normoeje, la rodilla derecha tiene un genu valgo. Como decimos que la línea recta es la línea más precisa entre dos puntos, si el punto intermedio se va torciendo, lógicamente se acorta la distancia entre el punto más alto y más bajo. Y esto hace que normalmente la cadera, tanto cuando tenemos un genu varo como un genu valgo, la cadera baje. Esto es muy importante cuando hay que hacer tratamiento, porque si esta rodilla hay que operarla y hay que hacer una osteotomía, podemos hacer la osteotomía de dos maneras, de sustracción interna o de adición externa. Las osteotomías de sustracción, quitas hueso para que se pliegue, acortan más la extremidad. Si a esta persona se le opera la rodilla derecha, pero se le acorta la extremidad, el desnivel pélvico será mayor. Todo el mundo lo verá cojear. Dice, ¿pero qué pasa? Segundo, más importante aún, le va a desequilibrar la columna. Aparecerán problemas de columna. Y no lo sabía antes, quizá. Radiografía se encarga, muy desconocidas, mucho. Pero es lo que realmente es funcional. En España hace 40 años, más o menos, supongo, a mi hermana le compraban por Reyes la famosa Muñecas Famosa, una empresa importante de juguetería de la zona de Alicante. Y le gustaba porque era una muñeca que iba con pilas y que caminaba, pero caminaba con las piernas totalmente estiradas. No hacía flexión de rodillas. Entonces, si nosotros nos guiamos solo de una radiografía telemétrica, es posible que nos esté falseando la realidad. Si el paciente se da la vuelta 180 grados y en vez de tocar pantorrilla y corva y muslo, la placa radiográfica toca las rodillas a 20, 30 grados, las cosas cambian espectacular. Arriba, radiografías en bipedestación estricto, firmes. ¿Qué es lo que vemos? El paciente, los dos se quejan de la rodilla derecha. Y aquí tenemos una interlínea articular correcta. Todo el mundo le habla de la izquierda, porque había sido operado de cruzados, tiene una grapa, tiene meniscos calcificados. Pues no, a mí la izquierda no me molesta. A mí la que me duele es la derecha, en la parte interna. Cuando esta persona se pone de espaldas y está apoyando así las rodillas, la derecha es esta, la izquierda es la otra. La izquierda no cambia. La derecha
choca hueso con hueso. A la derecha, caso contrario. Radiografía de frente, bueno, muy aceptable. La rodilla derecha. Le duele la parte de fuera. Se da la vuelta, flexiona las rodillas. Rodilla izquierda, perfecta. Rodilla derecha, toca hueso con hueso. Es muy importante este tipo de radiografía, aunque no lo es todo. Lesiones de cartílagos. Me han dicho que tengo una condropatía grado 3, que tengo una grado 4. ¿Qué quiere decir eso? El cartílago normal, a nuestra izquierda arriba, es un cartílago liso, duro, es consistente. El cartílago no tiene ni nervios ni vasos. Se puede aceptar como mucho que la parte más cercana al hueso, el 10%, le llega algo de vascularidad. El cartílago, igual que los meniscos, se nutren del líquido sinovial. Cuando llega un deterioro, el primer nivel, condropatía grado 1 o condromalacia, es el reblandecimiento del cartílago. Lo tocamos con el gancho y vemos que está algodonoso. Ya no está tan firme. Un grado bajo de desgaste de cartílago, pero ya es un grado de desgaste de cartílago. Condropatía grado 2. El cartílago, la superficie es áspera ya. Ya no es tan liso. Y además ha perdido capas. El cartílago se va rompiendo como en capas de cebolla. Se va estratificando y se rompe como en capas de cebolla. Condropatía grado 3. Aparece una fisuratura del cartílago ante la profundidad. Cuando vemos un charco de agua y se seca, el charco llega un momento que se cuartea. Y se pueden desprender fragmentos de cartílago, llamados cuerpos libres, cuerpos condrales. Cartílago y condral es lo mismo. Porque a veces vienen pacientes y dicen, oiga, es que un médico me ha dicho que tengo una lesión de cartílago y otro me dice que tengo una lesión condral. Es lo mismo. Lo que pasa es que los médicos somos tan tontos que a veces nos gusta poner nombres distintos a las cosas y si no nos explicamos, el paciente cree que son cosas distintas y es lo mismo. Y grado 4. Aparece ya una denudación de cartílago del hueso. El hueso sí que tiene vasos y nervios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando falta cartílago, además de que podrá haber fragmentos libres dando vueltas por la rodilla y crear los bloqueos que decíamos, entonces lo que sucede es que el líquido sinovial, al estar cuarteado el cartílago, penetra hacia la profundidad, hacia el hueso, empapa el hueso, como cuando tenemos un terreno de azúcar y lo sumergimos en el café, rápidamente el café asciende por capilaridad. Y entonces, ¿qué sucede? Que el hueso empapado se reblandece. Es el hueso que duele. Pero el hueso se defiende. Y entonces, las sustancias que están dentro del hueso, la trioleína, la lanza al cartílago. Al no haber cartílago, llega a la articulación. Irrita la membrana sinovial y la membrana sinovial. Ah, sí, me atacas. Pues yo inflamo más. Y este es una batalla entre hueso y membrana sinovial, que es lo que te dice que esto ha empeorado. En condiciones normales, lo veremos en los siguientes dibujos, cuando una persona está de pie, la resultante del centro de gravedad de nuestro cuerpo, que está a nivel del hueso sacro, más o menos la segunda vértebra sacra, la resultante caerá vertical y se situará equidistante entre los dos pies. Esta resultante siempre pasa internamente a las rodillas. Por esto nosotros necesitamos tener un tirante externo, el llamado tensor de la fascia lata o cintilla iliotibial, que hace que depende en gran parte de la potencia de los glúteos,
que hace que cuando yo me apoyo sobre una sola pierna, yo no me caiga, sino al tensar los glúteos, yo consigo mantenerme erguido. Pero cuando estamos en apoyo bipodal, esta resultante hace que el 60% de la presión lo reciba menisco interno y compartimento femorotibial interno. Y solo el 40% el componente externo, menisco externo y componente femorotibial externo. Cuando estamos en apoyo monopodal, aumenta la diferencia. 80% interno, 20% externo. Esta foto que hice en casa, si nosotros tenemos una silla que se apoya sobre las 4 patas, la resultante se sitúa equidistante entre las 2 patas anteriores y 2 posteriores. Si yo lo que quiero es mantener la silla de apoyo sobre solo 2 patas, tengo que inclinar de tal manera la silla que la resultante pasa por la pata que está aguantando. Nosotros no tenemos que bascular tanto, pero tenemos que bascular el cuerpo también. Una persona en apoyo bipodal, ¿qué sucede? Que de entrada la resultante entre los 2 pies, pero estoy apoyando 50-50, está repartido. Si yo lo que hago es caminar y levanto una pierna y me apoyo en la otra, ya digo, si no vamos rápidos me voy a caer. ¿Qué sucede? Que tengo que bascular el cuerpo. Pero lo primero que sucede es que cuando yo estoy caminando hay un momento en que el 100% de mi peso repercute en la pierna de apoyo. Si yo tengo un desgaste, tengo un genuvaro como esta rodilla izquierda de este señor y se me tuerce la rodilla, se me aparta de la resultante, aumenta, la pierna se me arquea. Y esto actúa como una cuerda de arco. Si yo tengo el arco y la cuerda cada vez la tenso más, se me irá apartando de donde sostengo el arco. Y entonces lo que sucede es que la carga llega un momento en que está tan metida dentro que lo que hace es flexionar la parte interna y estirar la parte externa. Y es cuando la rodilla entonces ya se descalabra del todo, porque ya a la que la línea de carga sobrepasa ya no compartimento interno, sino se van fuera, entonces cuando la rodilla pide a gritos que se haga algo. Cuando caminamos, lo decíamos, el 100% de peso de la pierna de apoyo. Cuando corremos, puede llegar al 600%. ¿Cuándo? Cuando corremos en bajada y hay un momento que incluso vamos dando saltitos. No solo el hecho de que si nosotros vemos una prueba de atletismo donde hay la disciplina de la marcha atlética, a veces nos llama la atención porque vemos que los comisarios descalifican a corredores. ¿Por qué? Porque el comisario ha interpretado que aquella persona no caminaba rápido, lo que era corriendo. Es distinto caminar rápido que correr, en marcha atlética sobre todo. Pero para nosotros lo más importante es que cuando uno camina, en el momento del apoyo, siempre hay una pierna que está apoyando. Cuando corremos, no. Hay un momento que las 2 piernas, hay un momento que están en el aire. Y al estar en el aire, esto hace que la pierna que va a recibir el impacto lo haga de una forma más virulenta, más agresiva que cuando caminamos. Ya digo, corriendo por un pedregal en bajada, que vamos dando saltos, hasta el 600% de la carga puede llegar a acumular. Son los apoyos dinámicos. Quiere decir que tenemos a la izquierda una rodilla derecha con una repartición equilibrada de presiones, en cambio la rodilla izquierda, que tenemos ya el desgaste, pues se concentra la presión en el lado interno. Un ejemplo, artrosis leve de la derecha, artrosis
acusada de la izquierda. ¿Todas las artrosis se han de operar? No. Rotundamente no. El 50% de las artrosis, por ejemplo, de la radiografía anterior, se pueden evitar y se puede hacer una vida normal sin tener que operarse. Pero requiere el entendimiento y participación por parte del paciente. ¿Por qué? La primera pata, número 1. Si hay un sobrepeso, si el paciente no está dispuesto a perder peso, ya lo tenemos muy mal. Para que un taburete se sostenga, como mínimo ha de haber 3 patas que lo aguanten. No conozco yo ningún taburete. Bueno, me dirán, hombre, los de los campos de golf que se clavan. Bueno, eso no vale. En un firme normal, no conozco un taburete estándar, no los de bar, una base muy grande, que con una sola pata se sostenga. Con 2 tampoco. Con 3 mínimo. Y si puede ser 4, mejor. Participación del paciente, dieta. Hay que rebajar 5, 3, 7, 10 kilos el peso. Ya tiene un efecto de mejoría elevadísimo. Segundo, plantilla correctora. Y aquí es donde yo no sé si aquí hay algún ortopédico, porque a mí me odian bastante, porque los ortopédicos lo tienen muy mal entendido. Lo siento. Ellos sí, la plataforma de marcha o el fotopodograma. De tobillo trabajo, ningún problema. Cuando estamos hablando de rodillas, aquí es donde se pierden. Yo tengo una anécdota con una ortopédica que visité hace 2 años. Vino a la consulta muy bien, muy delicada, no tenía sobrepeso. Me querían poner una prótesis. La exploré, movilidad de 140, no tenía derrame, dolor exclusivamente en el lado interno. Le digo, mire, dieta no hace falta, solo que con que no me gane peso o no me cargue peso. O es que tengo un nieto que quiere... No, dígale al nieto que lo siento mucho, pero mejor no coja al nieto en brazos. Necesitamos plantillas. Ahora le enseño, tengo plantillas. Vale. Ejercicios de musculación. Bien. Voy al gimnasio, pero le doy la pauta. Adelante. Cuando me enseñan las plantillas, una ristra de 5 plantillas, le digo, lo siento mucho, pero ya puede tirarlas. Me funde con la mirada. Le digo, mire, le voy a educar como quiero que lleve la plantilla. Y me irá a un zapatero. Aquí sí que ya me quiere matar. Y le dará esta plantilla. Las demás de aquí 2 meses. Usted estará levantando 4 kilos de peso, llevará semanas con la plantilla y me dirá qué tal. Viene la señora a los 2 meses y me dice, doctor, ¿tuviera que venir hoy? No vendría. Porque no sé qué rodilla me dolía. Digo, esto es la parte buena, pero hay una parte mala. Digo, usted dirá. Digo, esto me preguntó, que yo que tengo 72 años, de qué había trabajado y no se lo dije. Pero supongo que eso lo imagina. Aquellas plantillas que traje me las había hecho yo. Yo he tenido, hasta hace 2 años, hasta los 70, una ortopedia. Cuando usted me dijo que las podía tirar, que tenía que ir a un zapatero, me molesté. Pero la experiencia me ha demostrado que tenía usted toda la razón. Y el problema que tengo es que pienso que toda la vida lo he hecho al revés. Porque cuanto más pronunciada me hacía yo la plantilla, peor me encontraba. Y ahora entiendo que muchos pacientes dejarán de venir porque no lográbamos compensarles su problema. Le digo, con los ortopédicos, cuidado. Terapia bioregeneradora, los factores que hemos estado hablando, muy aconsejables. Pero cuando a mí me viene un paciente a la consulta y viene, vengo para que me haga factores, digo, bueno, no, tranquilo, a ver, vuelvo al taburete de una sola pata, no funciona. Tenemos que perder peso, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que llevar plantilla.
O es que tengo problemas en los pies. Y bueno, ya miraremos de conseguir compaginar las dos cosas. A veces no conseguiremos tirar para adelante con el tratamiento conservador del taburete de las 4 patas. Ya veremos soluciones. Aquí un zapato de hombre, un zapato de mujer. Cuanto más aplanado, viendo los calzados, vemos que muchos de ustedes usan deportivos. Tiene una ventaja. Primero, que el grosor del tacón no acostumbra a ser excesivo. Eso no quiere decir que en contadas situaciones, una fiesta, una boda, un bautizo, no se puedan poner las señoras un zapato de tacón. Por un día no va a pasar nada, o 2 días. Pero mayoritariamente zapato cómodo y, a ser posible, que amortigüe, que tenga distintos espesores de goma que amortigüe. En este caso sería una rodilla izquierda. Si yo tengo un desgaste interno, lo tengo que hacer para enderezar la rodilla es levantar el lado externo. No como hacen la mayoría de ortopédicos, que si es interno, levanto lo interno. Aún arqueamos más las rodillas. Ejercicios de musculación. El primero es para centrar la rótula. Ejercicios en isometría. La bisagra está en la cadera, no está en la rodilla. Tensamos los 4 haces del cuádriceps a la vez. ¿Por qué? Porque el vasto interno trabaja solo los últimos 15 grados de extensión de rodilla y los primeros 15 de flexión. Mientras que el vasto externo, no hay un consenso, trabaja con al mínimo los 80 grados últimos de extensión y primeros 80 de flexión. Hay otros anatomistas que dicen 90-90. Pongamos 80 y 80. 15 de subida, 15 de bajada, 30. 80 y 80, 160. No hay equilibrio. Cuando no hay equilibrio, primero tenemos que hacer isometría, porque trabajan los 4 a la vez. Una vez conseguido recentrar la rótula, haremos ejercicios isocinéticos en semiflexión. Aquí ya la bisagra está en la rodilla, ya el músculo se alarga y se acorta. Se alarga y se acorta. El músculo actúa como un muelle. Cuanto más estiramos el muelle, más fuerte regresa. Entonces, la primera etapa de movimiento de rodilla es colocando un rulo debajo de la rodilla y haciendo un ejercicio de flexo-extensión que variará de 30 a 60 grados en función del tamaño del rulo, del diámetro del rulo. A partir de aquí ya podremos hacer trabajo en una bancada desde 90 grados hasta la extensión completa. Segunda pata, que ya no depende tanto del paciente. Primero dietas, segundo plantilla, tercera la musculación. Con solo 3 patas, más del 50% de los pacientes con artrosis de rodilla pueden volver a hacer una vida normal sin tener que pasar por quirófano y a lo mejor sin tener que pincharle factores. Si tenemos 4 patas, mejor. Hay pacientes que no conseguimos que pierdan el peso, que no hacen ejercicio, que la plantilla, que es que me duele el pie, que no me adapto a los zapatos, pero que por condiciones personales de salud, problemas cardíacos, endocrinológicos y demás, a veces no es aconsejable una anestesia y una cirugía. Hay reductoras especiales en el mercado que no se pueden llevar todo el día, pero que una vez colocadas hay unas bisagras laterales que permiten un rango de corrección de 20 grados. 10 grados hacia adentro, 10 grados hacia afuera. Y en estos casos, pues puede el paciente mejorar su calidad de vida si no es posible llegar a la cirugía. Bueno, pues lo que decíamos, cuando el tratamiento conservador es ineficaz y no es aconsejable o no se nos autoriza la cirugía, entonces llegamos a quirófano. Tenemos la información
de lo que el paciente nos ha contado, la anamnesis, el interrogatorio, que nos lo haya explicado todo. Tenemos la información de la exploración clínica. Tenemos la información de la radiografía, la resonancia, el escáner. Todo así, hacemos una artroscopia. La artroscopia nos permite ver y tratar. Las otras pruebas solo dan información. Y la artroscopia se hace con una doble finalidad. Por un lado, limpiar la articulación, fragmentos de menisco, fragmentos de cartílago, en los cuerpos libres, la sinovial, redundante, a veces pues con un bisturí especial rebajar la sinovial, alisar cartílagos, hacer microperforaciones para disminuir la presión venosa del hueso y poder inyectar factores dentro del hueso. Pero también otra parte muy importante. Yo quiero quitar presión a un lado de la rodilla, pero quiero cerciorarme de que el otro lado está en condiciones de soportar este aumento de presión que le voy a exigir con la osteotomía. O sea, limpio un lado y me aseguro que el otro lo va a soportar. No se trata de salir del fuego y caer en las brasas. En este caso vemos microperforaciones, parte interna del fémur, zona final, todos puntitos blancos, parte superior de la tibia y una visión lateral. Todo esto es líquido. No hay nada de cartílago, hueso y hueso. Pero no olvidemos, la resonancia nos la ponen así vertical, pero la resonancia se hace con el paciente acostado. A la que el paciente se pone de pie, este líquido se va hacia los lados. Al hacer perforaciones, mejoramos el drenaje venoso, pero nos permite pinchar factores de todo el hueso. Ya vemos entre los años 91 y actualidad hemos hecho un total de 467, la mayoría siempre son mías. Valguitantes altas de tibia, cuando la pierna está torcida en forma de paréntesis, y 67 osteotomías distales de fémur cuando la pierna está en forma de X. Menos de un 5% han necesitado prótesis a los 15 años. Cuando las estadísticas mundiales reconocen que una prótesis necesita recambio a los 15 años, un 20%, 4 veces más. Luego veremos el por qué interesa. Inicialmente, del 91 al 2001, las fábricas de material quirúrgico nos facilitaban las llamadas grapas de Coventry. Ahora veremos unas grapas escalonadas que abarcaban menos de la mitad de la superficie de la tibia. Las primeras eran totalmente cilíndricas, con lo cual era fácil que retrocedieran, que se extrudieran, y esto facilitaba la reproducción de la deformidad. Luego una empresa americana, la empresa Richards, que fabricó las grapas con un rebordo así serpenteante en forma angulosa que quedaban mejor atascadas, pero seguían siendo solo grapas. Tanto una como la otra se obligaban a llevar un yeso, 6 semanas. Si no, salían, se escupían. Una persona que tiene una artrosis y que tiene dificultad para mover la rodilla, después de 6 semanas, 6 meses para ganar a recuperar la movilidad. No nos convencía. Entonces aparecieron ya en el octubre de 2001 las placas acodadas que se atornillaban y que cogían todo el espesor de la tibia, por arriba y por debajo de la corrección. Ya te permitían a la semana empezar a mover. Ya la cosa era distinto. También te evitabas descensos de la rótula, artrofibrosis, muchas complicaciones que veíamos con las primeras grapitas, que muchas veces nos obligaba a hacer una artroscopia posteriori para darle movilidad a la rodilla.
porque se había quedado muy bien la radiografía, muy bonita, pero la rodilla rica. Las osteotomías de sustracción, quitamos hueso para plegar la tibia o el fémur como un libro. Siempre acortan la extremidad. Las hacíamos con esta placa acodada que tenía unos tornillos y un sistema de contratuerca que evitaba el retroceso de los tornillos. En los casos de extremidad corta, teníamos que moldear la placa para poder adaptarlas al lado contrario, porque si no, no se adaptaban. Otro aspecto muy importante es que la osteotomía de sustracción lo que hacía era decantar la extremidad para que el apoyo fuera por el compartimento contrario al afecto, pero no nos permitía destensar bien el ligamento lateral interno. Siempre en las artrosis unicompartimentales, sea interna o externa de la rodilla, el ligamento homolateral, el interno en las artrosis internas y el externo en las externas, se retrae. Y si se retrae, entonces, por mucho que tú pliegues, aún comprime más los huesos en el lado interno, como veremos. Y entonces nos pasamos a la osteotomía de adición. Recordemos lo de las radiografías telemétricas. Tengo una pierna más larga o más corta. Si la más corta la cortamos más, problema. Si la más larga la alargamos más, problema. Cuando la pierna larga, preferimos hacer, y luego veremos casos en los que el mismo paciente hemos hecho las dos cosas. Y entonces es importante 3 cosas al paciente. Que cuando le operamos, menos en la prótesis, es verdad, el dolor cede antes. Cuando operamos, durante los 2 primeros meses, el dolor de la artrosis no lo hemos hecho desaparecer. Va cediendo poco a poco. Pero le hemos sumado el dolor de la cirugía. Y entonces, durante los 2 primeros meses, el paciente se cuestiona si ha hecho bien tomando la decisión o no. La osteotomía la podemos llevar siempre. Recordemos aquella foto que hemos visto de artrosis global. Podemos plantear una osteotomía cuando la rodilla tiene una flexión superior a 100 grados. Quizá con la artroscopia podemos ganar algo de movilidad. La extensión la podemos conseguir de otras maneras, en la misma artroscopia, porque a veces hay rebaras por delante del ligamento cruzado anterior que no nos permiten estirar toda la rodilla, y durante la artroscopia podemos limpiarlas bien. Si no llegamos a estos 100 grados, valorar una prótesis. Otro aspecto importante que yo advierto al paciente, que se verá la pierna que está un poquito desviada. Si yo tengo un desgaste de la rodilla derecha en varo y yo le hago una osteotomía en valgo, dirá, es que choco de rodillas, es que las amigas me dicen, oye, es que tienes la pierna torcida. Le digo, ¿y le duele? No, pero es importante que lo acepte. No se ha comentado qué porcentaje de artrosis de rodilla hay. En Alemania se hizo un estudio multicéntrico que demostró que de la población general, el 50% de las mujeres de más de 60 años y el 33% de los hombres de más de 30 años presentamos artrosis en mayor o menor grado de rodilla. Junto a la artrosis de columna lumbar y muy por encima de la artrosis de cadera, la artrosis de rodilla es la más importante de nuestro aparato locomotor. Tenemos las grapas. Ya vemos, no alcanza la total longitud de la tibia. Nos obliga a poner yeso. En cambio, aquí teníamos la placa que empezamos a usar de cierre, la placa Sulfix. La metodología
hacemos la artroscopia, hacemos una colocación de agujas y sobre estas agujas, la información que nos ha dado la radiología y la artroscopia, hacemos nosotros la sustracción, porque esta es una osteotomía de sustracción externa, de todo este fragmento de hueso. Y entonces esto lo plegamos como un libro. Lo plegamos, se conseguía la traslación de cargas simplemente por el efecto mecánico de cambiar, echar la rodilla para adentro y el pie para afuera, pero el ligamento lateral interno estaba tenso. Nos podía hacer fracasar la cirugía. Entonces, cuando nosotros, para no complicar la tibia, que no nos apareciera ninguna fractura normal, cuando plegábamos, hacíamos una serie de perforaciones con la broca, como cuando tenemos un folio y lo queremos cortar a un tamaño cuartilla, lo doblamos, hacemos un pliegue, lo giramos y luego se suelta. Pues nosotros hacíamos estas perforaciones y entonces esto nos permitía cerrar sin crear más daño. Aquí colocada, pero insisto, teníamos el ligamento lateral interno que no actuábamos directamente sobre él. Dibujo de las placas. Esta es una placa, como veíamos nosotros aquí, tenía una contratuerca que se enroscaba sobre la placa y así evitaba que, aunque el tornillo tenía, porque esta empresa desapareció, a mí me encantaba, pero que aunque tenía un paso de rosca muy, muy potente, que no retrocediera. Estas otras fabricantes ahora, ya los tornillos van roscados a la placa, crean una estabilidad asociada porque además de atornillarse al hueso, al quedar la cabeza del tornillo roscado a la placa, queda más estable. Esta la venimos usando. Tenemos a nuestra izquierda una placa radiográfica, una rodilla derecha tratada con las grapas, visión de frente, visión de lado, y en este caso pues le puse doble placa lado a lado porque no quería que se soltara, porque la consistencia del hueso no era demasiado buena. La metodología radiográfica en el momento de la cirugía. Hacíamos una aguja, atravesaba paralela a la interlínea articular y otra aguja perpendicular. La separación entre la aguja y la cara lateral de la tibia nos daba el tamaño de la cuña que teníamos que sustraer. Es otra información, de otra manera. Y entonces hacemos el corte, sacamos la loncha triangular, la basculamos, bascula sobre todo a nivel de la osteotomía más que de la fractura, y esa línea oblicua ahora se vuelve totalmente vertical. Esta es la medida que teníamos entonces: visión de frente, visión lateral, colocación de la placa, visión frente y lateral. Otro caso, lo mismo. Vemos aquí el fragmento en forma de triángulo que íbamos a resecar para luego poder plegarla, y al cabo de 5 o 10 años la osteotomía sigue con la interlínea totalmente abierta. Bueno, dijimos, oye, ¿y si en plena cirugía nosotros multiperforamos el ligamento, quizá disminuyamos la presión de la zona de condropatía, de la zona de desgaste? Mejoramos, pero quizá entre que el fabricante cerró y que no nos acababa de convencer solo el multiperforar el ligamento para que, como las guirnaldas que a veces están perforadas, todas podemos extender, y que vamos a hacer osteotomía de apertura interna. ¿Qué sucede en la rótula cuando hacemos una osteotomía de cierre lateral? Que todo el tirante lateral de la rótula y tendón rotuliano se relaja, porque acercamos más esta zona donde se inserta tendón rotuliano al haber sacado un trozo de hueso
lo acercamos más hacia la rodilla y la rótula se relaja. A veces en la osteotomía contraria, la de adición interna, a lo mejor se tensa un poquito más. Depende a veces que tengas patología asociada de la rótula con fémur a la de tibia con fémur, que puedas escoger una u otra. Esta es la de osteotomía de apertura medial. Hay fabricantes que te venden taquitos de hueso sintético que se deshacen enseguida. Nosotros usamos injerto de banco de tejidos, hueso humano. Hueso humano que ha estado ultra congelado a 80 grados bajo cero, con lo cual no queda recuerdo genético para nada del donante y no hay peligro de rechazo. Todo y así, hacemos toma de muestra de cultivo para ver que no haya ninguna contaminación durante la preparación y demás. Distintos tipos de placa. Durante mucho tiempo hemos usado más la de la derecha. ¿Por qué? Porque era del mismo fabricante de esta placa de la izquierda, que es de fibra de carbono, que nos decía que como tiene una pestaña, como veremos, no hacía falta colocar injerto. Distintos modelos de placa. ¿Qué ventaja tiene la placa? Esta la he usado mucho, pero cuidado, la fibra de carbono es elástica, pero no la puedes moldear. En cambio, esta placa de en medio, la placa Tomofix, es una placa que con unas grifas o con una pieza de pistón presurizado, tú puedes moldearla y la puedes adaptar al hueso. Yo creo que a pesar que cuando hay gente que te dice, no, es que yo intolero metales y demás, dices, bueno, cuanto menos metal le ponga, mejor. Los tornillos sí que tienen que ser metálicos. No nos han conseguido hasta la fecha fabricar tornillos suficientemente resistentes para una osteotomía que no sean metálicos. Esta es la que decíamos que tiene esta pestaña interna, en que el fabricante decía que no hacía falta, con esta pestañita, no hacía falta poner injerto. Nosotros no nos lo hemos creído nunca y siempre. ¿Qué diferencia hay entre una osteotomía de cierre externa y una osteotomía de adición interna? Con la osteotomía de cierre estás poniendo contacto hueso vivo con hueso vivo. Con la osteotomía de adición interna, tú intercalas un injerto de donante que no tiene vida, que tu cuerpo tiene que hacer suyo. Puede tardar más. Esto sí que estadísticamente consolida un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Corte oblicuo. Primero destensamos el ligamento lateral interno y lo hacemos con un corte al bies, porque luego la ganancia de altura, al haber hecho el corte de ligamento al bies, tú puedas deslizarlo y puedas coser el ligamento, pero relajado. Con una pieza especial vamos abriendo, como veremos en las radiografías, y esto hará que haya una traslación de cargas de la línea azul a la línea roja. Cuanto más lo abres, más trasladas a la parte externa. También hacemos la multiperforación, porque algunos compañeros no lo han hecho y esto a veces ha traído alguna consecuencia. Que haga una fractura vertical que te arruine la cirugía. Vemos aquí, una vez abierto, colocado el injerto y sujeto con la placa, aquella de pestaña. Vemos aquí una rodilla derecha, corte de lado a lado, ponemos una pieza atrás para proteger los grandes vasos y con un escoplo, después de poner primero la sierra, un escoplo, ir cortando de lado a lado. Se abre, vemos que la línea de carga que antes de la cirugía, esta línea radiopaca venía por aquí, la trasladamos hacia allá. Se llama línea de Fujisawa cuando es 1/3 del platillo tibial externo y 2/3 del interno. Vemos la apertura con unas piezas que se van abriendo de este fabricante, colocamos el injerto y la placa, la de fibra de carbono. No se ve placa, solo se ven tornillos, pero hay placa. Otro caso, también colocación del injerto, con la placa más cortita de pestaña, coloca vista de frente y de espaldas. Hemos abierto el ligamento. Estas son las grapitas de la artroscopia.
el espacio cerrado. Al abrir el ligamento se nos abre, se nos descomprime. Ya no solo es en la traslación de cargas hacia afuera, sino abrir dentro. La gente nos dice, oiga, ¿y me pueden hacer factores? Entonces sí. Si está chocando hueso con hueso, los factores inundarán toda la rodilla, pero donde hace falta no irán. Para que puedan ir allí tenemos que abrirlo. Por eso, las osteotomías de apertura medial hay que descensar el ligamento lateral interno para que se abra el espacio. Y entonces sí que puede crecer algo. Fibrocartílago. Vemos radiografía al día siguiente de la cirugía. A nuestra izquierda lleva las grapas, lleva el yeso, lleva el drenaje aspirativo. A las 4 semanas, este caso era al mes, ya se nos ha abierto. Cuanto más apoya, más de corrido. El yeso lo mantenemos una semana para que la piel no sufra, porque estamos hablando de la parte interna de la rodilla, que es piel y hueso de entrada. Pues la cirugía es piel, lógicamente el ligamento, placa y hueso. Hay un grosor de la placa que hace que la piel quede más tirante, porque has ganado longitud del lado interno y porque has interpuesto metal. Y hay que contar el grosor del metal. La piel sufre más en las osteotomías de apertura medial interna que en las osteotomías de cierre lateral. Hay que valorar muchas veces y sale la piel. Paciente de la piel del lado interno de la cirugía que vas a operar en malas condiciones por lesiones previas, por problemas vasculares, no te la juegues a cierre lateral. Te lo cubres con músculo. Lo cubres con músculo. Aquí no. Es piel, placa y hueso. ¿Vale? Otro caso. Esta es una placa parecida a la otra, pero de 5 tornillos. Y vemos, 6 tornillos, 3 arriba, 3 abajo. La otra era de 4 cuadros. También cómo se abre. Ya solo por el efecto de cargas directo. Esto no. Paciente operado en las 2 rodillas. La izquierda placa de carbón, la derecha con placa metálica. Y arriba no se ve placa, se parece de carbón abajo. Persona con artrosis más acentuada de la rodilla derecha, se ve arqueada, menos de la izquierda. Operamos la rodilla derecha. A cabo de un año, a priori la izquierda, ya lo más que operar fue pasado, perdón. Y una placa parecida, la placa de Newclip, metálica, en las 2. ¿Qué sucede? Que la placa de edición interna, ya hemos dicho antes, separamos el hueso. El corte del ligamento tiene que ser oblicuo, porque si hacemos un corte transversal, luego no hay manera de unirlo. Ha de ser oblicuo. Pero esta, al descender la tuberosidad tibial anterior, lo que hace es que desciende la rótula. Si hay mucha patología de rótula, hay que valorar que a lo mejor la otra puede irle mejor, la de sustracción de cierre externo. Esta señora llevaba una prótesis colocada en Estados Unidos hace 5 años. No se veía mal, pero tenía una zona radiolúcida alrededor de la prótesis. Contacto hueso con prótesis. No era un buen contacto. No era una zona de hueso que se veía muy negro. No es un hueso consistente, una prótesis que peligra. Seguramente, como mucho, 1 año se tendría que cambiar. Y entonces ella dijo, no, yo no quiero prótesis. Porque aunque me duele la artrosis, me duele la prótesis. La rodilla de la prótesis no me convence. Hacemos la osteotomía, le colocamos el injerto, la apertura previa, lleva ahora la placa metálica y a día de hoy está caminando mejor de la rodilla operada recientemente que de la rodilla de prótesis. Esta persona tenía un hundimiento, se había hecho una cirugía previa, no recuerdo dónde, pero se había colapsado.
Se había colapsado y entonces, claro, le hablaban de prótesis. Yo dije, mire, podemos levantarlo. Vamos a hacer un injerto bastante importante, pero hay que conseguir que la meseta tibial interna y externa, en vez de estar así como un tejado, que queden planas. Y esto lo podemos conseguir con un injerto de 13-14 milímetros. El antes y el después. Placa también de fibra de carbono. Tenemos control radiográfico a las 6 semanas. Rodilla derecha antes de operar. Al día siguiente, a las 6 semanas. Ya se está abriendo. Cuanto más se camina, más se abre. Paciente con diferencia de longitud de las dos piernas. Le hacemos una osteotomía de sustracción externa de la izquierda, osteotomía de adición interna de la derecha. Hay que poder jugar con los dos sistemas si hay una diferencia de longitud de las dos piernas. Osteotomía de adición medial. ¿Qué permite la osteotomía? Que si a mí me molesta o me han de hacer algo más y la osteotomía está consolidada, se puede quitar todo el material, cosa que es imposible con la prótesis. Se puede quitar todo el material y la rodilla queda como si no hubiera pasado nada. Eso solo es posible con la osteotomía, no con la prótesis. Y luego veremos la última diapositiva, que es muy, muy interesante. Pero ¿y si el problema lo tengo contrario? En vez de tener las formas de paréntesis de la rodilla, tengo en forma de X. Para no crear una interlínea tibial oblicua, lo que hacemos es una osteotomía femoral, que puede ser de sustracción o de adición, también igual que la tibia. Inicialmente usábamos un sistema de placa muy grueso, enorme, con un tornillo de rosca pivotante que se había diseñado para las fracturas de cóndilos femorales cuando es una fractura intercondilia. Habían abierto los cóndilos. Actualmente usamos esta. En este caso, esto también es fibra de carbono. Sujetan mejor la parte distal 3 tornillos pequeños que uno de gordo. Ahora, y más porque es una placa de bajo perfil y en forma de pico de flauta, no acaba cuadrangulado, que siempre les molestaba. Estas placas son mejor toleradas. No hace falta poner una placa tan grande. Tenemos aquí la primera placa. Vemos aquí recién operado, lleva las grapas, lleva el yeso del protector de la primera semana, lleva las gasas con los hilos con el marcador radio opaco y al cabo de unos días ya le quitamos. Aquí ya esta es de impactación, de sustracción interna, porque hacemos impactación desde fuera y se nos mantiene muy bien. Esta es el segundo modelo de placa. Al día siguiente de la cirugía aún hay contacto externo, hueso de fémur con hueso de tibia, y a las pocas semanas se nos va abriendo. Cuanto más se camina, más se corrige. Esta, como doctor Jugan ya comentó el sábado, a él le preocupa mucho más una menistectomía externa que no una operación de cruzados. Porque mientras que en el lado interno de la rodilla el fémur es convexo y la tibia es ligeramente cóncava, en el lado externo el fémur es convexo y la tibia es convexa. Cualquier menistectomía trae más consecuencias cuando es externa que interna. Y entonces en estos casos, pues muchos de ellos asociamos trasplante meniscal a la osteotomía. Trasplante meniscal que siempre va a ser de un donante. Los meniscos artificiales han fracasado todos, hasta el momento, todos. Y entonces aquí pues tenemos el otro sistema de placa con la gradación y ya una vez consolidada la osteotomía aquí abajo a la derecha. Tenemos aquí
un trasplante meniscal externo, placa metálica, Tomofix de bajo perfil y buen resultado funcional, está ya corriendo, ningún problema. También posoperatorio y va avanzando la consolidación y también podemos quitar la placa. Quitamos la placa, en este caso era un corredor que el roce de la cintilla iliotibial contra la placa, que era una placa colocada muy abajo, la coloqué muy abajo. A partir de 10 kilómetros ya le hacía parar. Y entonces, al final digo, te quito la placa. Nos ahorramos el grosor de la placa, la cintilla tira menos, está contentísimo. Esto no lo permite la prótesis, quitar el material y que quede la rodilla natural. Trasplante meniscal y osteotomía. Este menisco no es suyo, ahora ya sí, pero aquí era del donante. Tenía mucho edema aquí, en esta parte. Hicimos, pues, en 2 tiempos. Ya vemos la radiografía de frente, arriba, a la izquierda, la radiografía de espaldas. Va chocando hueso con hueso. No puedo poner un menisco si no tengo espacio. Este menisco no vivirá. Hay que crear espacio y esto, por eso la osteotomía. Esto era antes de la cirugía, toda la sobrecarga, visión de frente, fase vascular de la gammagrafía, fase tardía ósea y la sobrecarga de todo el componente externo. Asociamos a los factores las células madre. Después de la experiencia que habíamos tenido nosotros con los factores en los retardos de consolidación y falta de unión, pseudoartrosis en las fracturas, vamos a hacer factores en las osteotomías. A ver si consolidan aún antes. En el 2011 empezamos. En el junio del 2013 hicimos el primer tratamiento de células madre de origen graso, que lo dedicamos a ligamentos y meniscos. En junio también del 2013 el tratamiento de células madre de estirpe ósea, que sacamos de las crestas ilíacas posteriores. Las aplicamos a las osteotomías con muy mal resultado. Se ha dicho que si por los macrófagos, por lo que sea, cuando aplicamos factores dentro de la osteotomía nos iba muy bien, dentro de la rodilla también, células madre dentro de la rodilla bien, pero dentro de la osteotomía muy mal. Siempre matemáticamente nos sucedía que a los 3 meses el paciente empezaba a notar la rodilla caliente, inflamada, dolor progresivo. Primera sospecha, estará infectado, seguro. Hacíamos análisis, funciones, cultivos, no salía nada, no crecía nada. Sin duda, por exceso quizá de cantidad de células madre, no lo sabemos, pero tuvimos que dejar de usarlo. ¿Cómo se lo solucionó? En algunos casos con magnetoterapia, en la inmensa mayoría con factores, ya en una semana notaban un cambio y en un mes estaba resuelto. No sé por qué iba tan rápido después, pero resuelto. Solo un caso tuvo que acabar en prótesis. Pero la señora dijo, no, ya no quiero probar nada más, pues prótesis. ¿Qué sucede cuando tenemos una pierna muy, muy, muy deformada? Confiamos en la osteotomía tibial, confiamos en la osteotomía femoral, todo el trabajo, o repartimos el trabajo arriba y abajo. Pues en estas piernas tan torcidas, lleno valgo tan acusado, entonces lo que hacemos es repartirlo. ¿Qué es lo que hago? En este caso, pues lo que hacemos es una osteotomía de sustracción interna y este fragmento de hueso lo colocaremos arriba. Era un paciente que hacía 50 años le habían sacado todo el menisco externo y el platillo tibial externo, que tiene que hacer una forma cóncava, se había moldeado y se había convertido en cóncavo. Sacábamos de un sitio, ponemos al otro. Y así colocamos
la pierna recta. El esquema, el dibujo, la radiografía. Actuando arriba y abajo. Visión de frente, visión de lado. Caso mucho más extremo. Lo importante es terminar esta y luego ya lo que quede. Aquí, osteotomía, ya tenía una placa interna previa, osteotomía de adición, en este caso de adición arriba, y de adición abajo, ambas en el lado externo. Arriba y abajo. Osteotomía de adición arriba y adición abajo. No siempre todo va bien. Tenemos el fragmento de hueso arriba, el fragmento abajo. Nuestro cuerpo lo tiene que hacer suyo. No siempre pasa. Posoperatorio a las 2 semanas, 10 semanas, aparece a los 3 meses una zona de reabsorción del injerto. A los 8 meses, aún más dolor. El paciente no está contento. No hay que tener miedo en reconocer, pues mire, no ha ido bien. Vamos a hacer otro injerto, sacaremos todo el tejido que hay, hacemos otro injerto. Y entonces se coloca otro injerto y aquí sí se recambia la placa, una placa para que tenga otros orificios y ningún problema. Fracasos los hay. Una vez estaba en un equipo de fútbol de primera división y el médico del club estaba hablando y decía, ¡guau! Todo eran maravillas. Y el entrenador, argentino muy gracioso, dice, doctor, no me hable de partidos perdidos, pero al menos hábleme de algún empate, porque todo, vamos en la mitad de la tabla, o sea que no todos no son partidos ganados. Pues nosotros no todos son éxitos, pero hay que saber arreglarlo. Paciente con osteotomía de la rodilla izquierda, no se hizo quizá en este caso lo de perforar la cortical contraria y se hizo una imagen de cubeta en este lado. El injerto se había movido y entonces lo que pasaba que este injerto triangular había quedado excesivamente anterior y al haber aumentado la pendiente de la tibia, que tenía que ser así como vemos allí, esto hacía que el fémur resbalara hacia atrás. En 1 o 2 meses pasamos de esta situación a esta situación. Y entonces en este caso, pues no hubo más remedio que colocar una prótesis. Señora muy obesa, yo contentísimo de la radiografía de control posoperatorio. Pero me viene, no me hace recuperación, no hace lo que tiene que hacer, le gusta bailar, va todos los fines de semana a bailar, más de 100 kilos, 105, 110. Y la pequé de inocente al colocarle una placa de 4 tornillos para tanto peso. ¿Qué sucedió? Pues que se colapsó todo. La tuve que reoperar, ponerle un nuevo injerto, placa más grande, no me vas a pillar, injerto más grande, voy a rellenar todo el hueco, vale, la pierna más torcida, pero la señora vuelve a bailar, hace vida normal, está un poquito descontenta porque tiene la pierna más torcida que antes de la primera cirugía, pero puede hacer vida normal. Fracaso de osteotomía, pasa lo mismo, es más reciente, quedó muy bonita, pero el injerto no quiere vivir. Vamos a quirófano, le hago infiltración intraósea de factores, compruebo cómo está el hueso, blando, a ver qué tal, se está necrosando, pero y se colapsa, se reproduce la deformidad, allí bien, aquí se está basculando, hay peligro que se decapiten los tornillos. Vamos a quirófano, no me pillarás, te haré un injerto de campeonato. Placa nueva, moldeada,
Esto es un coágulo de fibrina, factores en forma sólida. El injerto de Padre y Señor mío va consolidando, pero la señora me dice, doctor, esta pierna así yo no la quiero. Yo quiero una pierna más recta. Le dolía no por que no se hubiera descargado el lado interno. Yo habría sobrecargado en exceso el lado externo. Y al sobrecargar el lado externo en exceso, esta es la placa que le quité y luego le puse esta otra, se fracturaba el peroné, porque las cargas ciertamente habían pasado de aquí hacia allá, pero en vez de actuar como hueso de soporte de la tibia, lo hacía el peroné, no es su trabajo. Por eso se fracturó. Me la jugué, la llevé a quirófano porque o hacía esto o una prótesis de la pierna está torcida, hay que poner una prótesis de bisagra. Pues entonces vamos a quirófano, el hueso se había integrado perfectamente y digo, bueno, como se ha integrado muy bien arriba, pero aquí no tanto, pues voy a sacarle injerto de abajo. Voy a disminuir el tamaño del injerto. Le infiltro factores, retiro la placa esta tan acodada, hago una osteotomía no arriba sino abajo, saco hueso, cierro, coloco esta aguja oblicua para que no se me desmonte con todo el manejo y le pongo la placa sin moldear. Le inyecto factores en el foco de fractura del peroné, le inyecto factores en la zona que yo he vaciado y esta es la situación actual. La señora ahora está muy contenta. Y dice, ¿por qué no me lo hacía así al principio? Digo, bueno, todos nos podemos equivocar. Prótesis. La osteotomía estamos muy convencidos, nos vienen pacientes con prótesis, nos vienen a veces prótesis. Tenemos aquí una prótesis unicompartimental, es una posibilidad cuando hay una artrosis medial. Aquí los componentes, uno mira para un lado y el otro para el otro. El tamaño es apropiado, pero todo y así es una prótesis correcta. En este caso, el componente tibial se ha hundido. Como es tan pequeño, no tiene una gran base de sustentación, este componente tenía que ir así, se ha hundido. Y duele una barbaridad. ¿Qué alternativa tenemos? Osteotomía no. Aquí la única alternativa que tenemos es colocar una prótesis total, convertir una unicompartimental a una total. Prótesis correcta, inestable. Otro peligro, la prótesis aflojada. Todo esto de aquí es una zona de reabsorción ósea que la prótesis está bailando. Ya no es que se haya hundido, está bailando. Cambio a prótesis total. Esta otra, se ha escogido mal el tamaño. Si vemos esta prótesis de aquí, el componente femoral es amplio, el componente tibial puede resbalar bien. En esta otra se ha escogido un componente excesivamente pequeño. El paciente no puede estirar la rodilla, va con la rodilla así, doliéndole. Hay que cambiar a prótesis total. Además, los componentes colocados con muy mala fortuna. El componente femoral colocado hacia afuera, porque esta es la parte posterior, esta es anterior, posterior más alta, anterior excesivamente corta, y este componente de aquí torcido en sentido contrario. En este caso era la alternativa ideal, lo hicieron muy bien, porque había tenido una fractura de tibia, llevaba el clavo, no se podía quitar el clavo, tenía desgaste, pues acertadamente se colocó una prótesis. No, le digo, no todas fracasan, ni mucho menos, por suerte. Pero hay que considerar que cuando una prótesis parcial no va bien, hay que reconvertirla en prótesis total. Aunque el componente externo a lo mejor está perfecto, pero hay que buscar zona de sustentación. En este caso, que era una secuela de una fractura, accidente de moto, que había quedado la rodilla torcida, pues
bueno, se optó por la prótesis total, segunda prótesis, porque esto era cemento de los antiguos. Y bueno, al menos el paciente se manejaba bastante bien. Pueden ser prótesis de bajo perfil, de bajo sacrificio óseo, en este caso de aquí de la derecha, prótesis con gran cantidad de material. Cuanto más hueso quitas, más difícil a veces de que se asiente bien. La osteoporosis tiene mucho que ver. Prótesis primaria. Previamente llevaba una prótesis primaria en la rodilla derecha, prótesis de recambio de la rodilla derecha, mucha mayor desproporción de metal en contra de hueso. Diapositiva final. Frente a una artrosis de rodilla, siempre probar. No perdemos nada con el tratamiento conservador, el taburete de las 4 patas. Sin el tratamiento conservador, va bien, fantástico. Si no, podemos reconvertirlo en una artroscopia osteotomía. Artroscopia osteotomía, aunque le quitemos la placa, bueno, sí, a lo mejor podríamos reconvertirlo en tratamiento conservador de mantenimiento. Pero todo lo que es de artroscopia osteotomía, que podemos reconvertirlo en prótesis unicompartimental, total, recambio protésico, no tiene vuelta atrás, línea roja. Y cuando una prótesis total de recambio fracasa, la única alternativa que nos quedaría es fijar la rodilla. Pero como se ha colocado tanto material metálico, contactar hueso con hueso va a llevar una pierna tremendamente corta. Índice de transformación de osteotomía prótesis a los 15 años, 5%. Índice de recambio de prótesis a los 15 años, 20%. Yo creo que en Estados Unidos, por la presión de las casas comerciales, se sigue abusando de las prótesis. En Europa se está frenando, se está volviendo a la osteotomía, que es mucho más antigua que la prótesis. Pero los resultados cantan. Buen interrogatorio, buena exploración clínica, buena exploración de pruebas complementarias y siempre que sea posible empezar por el tratamiento conservador. ¿De acuerdo? Esto es el mensaje que quiero que quede, porque muchas veces la persona entra a la consulta, sale a los 10 minutos con ya la propuesta de prótesis, como si no hubiera ninguna otra alternativa. Y por suerte, no solo la hay quirúrgica con las artroscopias más osteotomía, sino no quirúrgicas. Cuando a un paciente le dices que puede evitar tener que acabar en quirófano, le alivias mucho. Porque además es que hay una cosa que es fundamental. La prótesis tiene 2 riesgos muy importantes cuando el paciente quiere llevar a cabo una vida activa. Quiere correr, quiere jugar a squash, quiere esquiar, quiere jugar a fútbol. Hay 2 riesgos fundamentales. El aflojamiento protésico, salvo el modelo de mínima a sacrificio óseo, que va torciado al hueso, pero el componente de arriba no. La prótesis confías en la calidad del hueso para sujetar la prótesis. Pero las prótesis están pensadas solo para caminar. Las de la cadera es distinto. Dan mucha más fiabilidad, mucho mejor resultado. Pero las de rodilla están pensadas para caminar. Si tú no has hablado del paciente y el paciente no te transmite que él le gustaría seguir jugando a tenis, a pádel, a fútbol, a baloncesto, etcétera, vas a tomar una decisión tú cuando la tiene que tomar el paciente, sabiendo lo que se expone cuando se habla de prótesis. No hay vuelta atrás. Con la osteotomía podemos pasar a prótesis. Pero hay otro riesgo tanto o mayor, que es la llamada fractura periprotésica. El coeficiente
de resistencia del metal y del hueso son distintos. Y si nosotros no nos limitamos a caminar, si nosotros lo que hacemos es deporte de impacto, hay un riesgo que se fracture el hueso donde acaba el vástago de la prótesis. Y solucionar una fractura de fémur o de tibia de una rodilla que lleva una prótesis es muy, muy, muy difícil. Sabiendo que pretenderás dejar una rodilla para que pueda caminar, pero todo aquello que él había apostado para seguir haciendo deporte, nunca más podrá volver a hacerlo. Mi consejo es buena interrogatorio, buena exploración, pruebas complementarias, si son antiguas, nuevas. Probar siempre tratamiento conservador, siempre, no perdemos nada. Damos 2 meses de margen. Que no, planteamos artroscopia y osteotomía y en algunos casos pues puede ser necesario prótesis. Pero decir lo que condiciona una opción y lo que condiciona la otra. Si decimos que las prótesis es la panacea mundial, los únicos que nos aplaudirán son los fabricantes de prótesis. Pero muchos pacientes desconfiarán, nunca más querrán venir a vernos porque considerarán que les hemos tomado el pelo. ¿De acuerdo? No sé si podemos pasar a alguna otra charla o pasamos a preguntas. A ver, son muy interesantes, pero considero que la presentación fundamental era esta. Entonces no me gustaría que quedaran preguntas por hacer. Sí. Tengo 2 preguntas, doctor Cuscón. La primera es, ¿en qué momento debe saber uno que necesita ir y chequearse eso para ver, mejorar? Debido a que, por ejemplo, yo tengo el umbral del dolor alto. Entonces, pude manejar mucho tiempo la situación, pero sin saber que me estaba lastimando más. Tiene que medicarse para poder hacer una vida relativamente normal, al día siguiente tener una actividad física o no. A veces sí, a veces no. El mejor analgésico es el hielo. No paren de utilizar hielo, protegiendo la piel, el hielo quema. Mejor hielo que cualquier pastilla. ¿De acuerdo? Pero uno tiene que valorar que a veces, según el problema que tiene, el grado de desgaste, puede llegar un momento en que diga, llevo 30 años practicando ese deporte. Quizá ya llegó el momento de dejarlo y pasarme a otro. O es que no puedo vivir, yo necesito, mi válvula de escape es seguir practicando este deporte. Pues a lo mejor tengo que arriesgarme. Y entonces decir, bueno, insisto, el tratamiento conservador, el ir a correr con una plantillita de zapatero, no de ortopédico, es que nos puede, es como la persona que va por la calle y aquí unos cuantos llevamos gafas y dices, no veo bien aquel cartel, antes lo veía y el sol me deslumbra, me mareo. Uy, aquí hay una óptica, voy a entrar. Y le pregunto, oiga, ¿podrían mirarme la vista, graduarme? Y nos dicen que sí y que nos dan unas cifras que recuerdo que yo antes no tenía esto, tenía menos graduación. Señor, si se espera usted aquí unos minutos, 1 hora, 2 horas, le podemos hacer unas gafas nuevas. Y sales de la óptica con las gafas nuevas y dices, oh, ahora lo veo todo, lo veo claro. La plantilla es como unas gafas. Yo tengo muchos amigos oftalmólogos, muchos. Y a veces dicen, no, oye, ¿por qué no te operas? Y vas, oye, ¿tú llevas gafas? ¿Por qué no te operas tú? Porque todos los oftalmólogos van con gafas. Entonces, lo que no quieras para ti, no quieras para los demás. Y te quita las gafas, uy, veo mal. Me pongo las gafas, veo bien. La plantilla normalmente funciona igual. No perdemos nada por hacer una radiografía sin carga, anteroposterior estricto,
de espaldas en semiflexión y en base a esto diseñamos cómo es la plantilla. Hacemos deporte, ya tenemos de entrada una musculatura trabajada. ¿Se puede mejorar? Quizás sí, pero trabajada. Como hacemos deporte, tampoco no tenemos sobrepeso. Ya tenemos 3 patas del taburete. Buena musculación, plantilla y no tenemos sobrepeso. Podemos añadir los factores. Tratamiento ambulatorio, no hace falta ir al quirófano. Más del 50% vuelven a hacer una vida normal sin pisar el quirófano. Si nosotros damos como única alternativa artroscopia más osteotomía o prótesis, ¿qué quiere decir esto? Que estamos mirando solo por nuestro bolsillo, no por el interés del paciente. Y tenemos que tener muy claro qué es lo que espera el paciente de nosotros. En el tema de la dieta, es cuando viene el paciente a pedirte, doctor, ¿qué puede hacer usted por mí? Yo les digo, y usted tiene que preguntarse, ¿qué puedo hacer yo por mí? Si el médico me dice que tengo que perder peso, tengo que poner un poquito de mi parte. Y solo con el tratamiento conservador, con el taburete de 4 patas, más de la mitad hacen una vida activa, sin tener limitaciones. El día que ya el taburete se los afloje y se mueva, ya pensaremos en qué opción: dejar el deporte, artroscopia o osteotomía o bien una prótesis. Pero el concepto de que las prótesis duran para toda la vida, han ido que Paraguay. Cuanto más se pueda demorar la cirugía, cuando más se puede demorar la prótesis, mejor. Y aquí, tal como han comentado el doctor Cubat y la doctora García, los factores no te garantizan que nunca tengas que operarte, pero te van a retrasar seguro la cirugía, seguro. Entonces siempre tratamiento conservador. Otra pregunta en lo particular. Yo soy una persona muy activa deportivamente hablando. Ahora estoy limitado debido a mis caderas, pero si voy a una prótesis de caderas, eh, ¿qué nivel puedo volver yo a hacer mi vida normal en la parte del deporte sin excederme? Yo con la prótesis de cadera, dejo correr, con la de rodilla no. Por lo que decíamos, riesgo de aflojamiento o de fractura periprotésica. Con la de cadera sí. La parte pélvica va atornillada a la pelvis, la parte femoral tiene un vástago muy largo y es mucho más estable. Si su deporte es correr, con prótesis de cadera, yo creo que sí, que podría volver a correr. Pero antes de nada me aseguraría de que es la única opción. Un tratamiento de factores interarticulares e intraóseos puede obrar milagros. Es un caso para estudiar. Tengo una pregunta tal vez en 2 partes. ¿Hay una edad ideal para hacerse una osteotomía o siempre es más pensando en prevención antes de una prótesis? Y la otra parte de la pregunta es, ¿hacen osteotomías para prevenir desgaste No, futuro? Hacemos plantillas para prevenir desgaste. La edad, la cronología no es un hecho determinante. Tiene cierta importancia. Pero no es aquello de le coloco una prótesis porque usted ya tiene 80 años. Ya. A ver, no porque ya tengo una edad, ya la única salida es la prótesis. Yo he hecho osteotomías en señoras de 90 años. Insisto, lo que decíamos antes, todos hemos sido más o menos muy deportistas. A veces llega un momento en que dices, yo ahora el trabajo no me deja hacer mucho deporte, pero cuando lo hago, ya no lo hago al nivel que cuando tenía 20, 30 años. Y a veces, igual que los toreros o que los futbolistas, llega el momento en que hay que cortarse la coleta o colgar las botas. Simplemente a veces no quiere decir dejar de hacer deporte, sino cambiar de deporte.
Ahora hay personas que si no hago esto es que me muero. Personas y personas. Y desde casa no hay pregunta. Pregunta: ¿cómo se puede conservar la rodilla cuando existen patologías adicionales como de la cadera? Lo he comentado antes que un problema articular nunca arregla habitualmente otro problema articular, lo que hace es complicarlo. Yo tengo un problema de cadera y me hace caminar con la cadera flexa. Yo no puedo caminar así. Voy a caminar con la rodilla flexa y automáticamente empezará a sufrir la rodilla. Entonces, hay que hacer muchas veces, lo he comentado antes en aquella diapositiva primera de radiografía de artrosis global, que cuando nos planteamos el tratamiento de una articulación, hay que valorar cómo se encuentra la que está por arriba y por debajo, pero también cómo están las de la otra extremidad y cómo está la columna. ¿Por qué? Porque a veces con toda la buena intención tú vas mentalizado a aquella única articulación y si no tienes en cuenta cómo están las articulaciones vecinas o contrarias, te puedes equivocar. Demasiadas veces se confía en medicamentos y en la cirugía y se deja de lado la fisioterapia y la recuperación funcional. Con fisioterapia y recuperación funcional, lo más sencillo son los ejercicios de musculación que hacemos en casa, estos del taburete de 4 patas, se pueden conseguir maravillas. El que nos hagan el fisio estiramiento del psoas ilíaco, que nos haga estiramiento de los isquiotibiales. Si no se hace igualmente cuando hay cirugía, el resultado es muy pobre. Si se hace antes y se consigue mantener, pues muchas veces no hace falta ni tan siquiera llegar a la cirugía de la articulación segunda que se ha visto perjudicado, en este caso por una cadera. Pero es que se habla muy poco de la recuperación de la cadera. Se habla muy poco y se hace muy poco por la cadera. Y es una articulación básica de nuestro organismo. Y muchas contracturas y muchos dolores que vienen en la rodilla derivados de la cadera, si se hace una buena fisioterapia y una buena recuperación funcional, desaparecen. Mi mujer tenía un jefe y su esposa fue a ver a un médico muy famoso de Barcelona porque tenía dolor en la rodilla. Y le dijo: esto que usted tiene es una artrosis de rodilla. Este dolor que usted no le permite caminar, que le viene del muslo a la rodilla, le vamos a colocar una prótesis. Le coloca una prótesis de rodilla y la señora sigue con el dolor, sigue con el dolor, sigue con el dolor. Otro médico del equipo, más joven, se toma más en serio la exploración, le explora la cadera. ¡Uy! La cadera. El dolor no venía de la rodilla. El dolor que bajaba por el muslo venía de la cadera. Al final se ganó prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Apenas pudo caminar pocos metros cada día. La fisioterapia y la recuperación siempre irán bien, sin brusquedades. No tenemos que hacer la recuperación a una persona de 20 años la misma a una persona de 80. No. Pero insisto, un diagnóstico correcto. Porque esto de dolor de cara del muslo hacia la rodilla, dolor centrado en rodilla, pero que no viene de la rodilla, viene de la cadera, esto se ve muy, muy, muy a menudo. Insisto, hablar con el paciente, que se explique. Si le cuesta o deja algo en el tintero, tú le preguntas. Hay que tomar tiempo. Una correcta exploración clínica, columna, cadera, rodilla, pie, aunque solo venga presuntamente por la rodilla. Exploraciones complementarias. En el caso de la rodilla, la radiografía se encarga de frente y de espaldas. Pocas veces te equivocarás. El tiempo solo, sí, pero
El médico que hace la propuesta de una prótesis a los 10 minutos de que entre el paciente en la consulta, para mí es poco fiable. Ahora, se ha pasado 40 minutos, una hora, ha hablado, ha explorado, ha contemplado. Y, cuidado, contemplar las radiografías en la resonancia, no. Deme el informe que ha hecho el radiólogo, no. Tómate un tiempo para ver radiografías en resonancia y lo que sea. Yo creo que si queremos lo mejor para nuestros pacientes, no es como el mecánico que está arreglando la chapa de un coche o cualquier cosa. Y dice, bueno, y si al final el coche no me dicen que no vale la pena, me compro otro. Estamos tratando personas. Yo creo que hay que intentar ser un buen profesional. Yo siempre digo que antes que cirujano, quiero ser un buen médico. Y antes que un buen médico, una buena persona. Si solo actúo como cirujano y cuanto más opero mejor, me iré a dormir con el bolsillo más lleno, pero quizá con la conciencia peor. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros acá, ustedes allá. ¿Cuánto, después de una osteotomía, cuánto se considera, asumiendo que todo salió sin complicación, cuál sería el mínimo de tiempo de recuperación en Barcelona antes de Normalmente decimos 3-4 semanas por 2 motivos. Primero, que curen bien las heridas, que veamos que no ha aparecido ninguna infección, ninguna complicación temprana. Segundo, porque nos interesa que el paciente, que seguro que tendrá ya concertada una visita con un fisioterapeuta aquí en Guatemala, empiece fisioterapia con nosotros. Que el fisioterapeuta nuestro pueda comunicar fácilmente con Guatemala y Guatemala con Barcelona. Damos unas pautas y cada 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, contacto telefónico. Va bien, uy, es que pasa esto, lo otro, a ver. Mínimo 3-4 semanas, porque aunque hoy en día las aeronaves están mejor presurizadas, a pesar de que el paciente de forma preventiva ya no esté tomando a lo mejor heparina, pero al tener que volar sí que se pinche heparina, no, la heparina no reduce al 0% los riesgos de trombosis venosa. 4 semanas se ha visto que es el tiempo que más o menos una persona operada y una persona no operada, el riesgo de desarrollar una trombosis es parecido, teniendo en cuenta que el operado se pinchará heparina. Nosotros para volar mañana no nos pincharemos heparina. Pero toquemos madera. 4 semanas creo que es tiempo oportuno. Pero luego, insisto, saber con quién va a hacer la fisioterapia, que haya un contacto. Hoy en día el teléfono, las videoconferencias, todo esto. Me acuerdo un médico peruano, hoy tenemos a su hija con nosotros, traumatóloga. Él estuvo con nosotros de recién formado como especialista. Y él estaba en Barcelona y se ponía negro cuando, es una de las frases mejores que he escuchado en mi vida, cuando veía que las enfermeras hablaban con el novio, con los papás, por teléfono, y alargaban las conversaciones. No, estoy hablando de los años 80. Él vino el año 87. Y le decía, señorita, que los teléfonos se inventaron para cortar las distancias, no para alargar las conversaciones. Para mí es una frase brillante. Pues no puede, igual que hoy no debe quedar nada en el tintero, no puede quedar una pregunta por hacer. Si el paciente o el fisioterapeuta tiene la percepción que algo no va como debería ir, rápidamente llama. Pregunta, a ver, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Por qué? Ya hemos visto fracasos ahí. Pero si es un fracaso, has de intentar solucionarlo, has de saber solucionarlo. Primero, reconocerlo. Segundo, solucionarlo. Entonces, si algo se tuerce,
antes de que la bola de nieve se vaya haciendo grande, antes llama. Y gracias a Dios, las comunicaciones hoy nos permiten esto, reducir las distancias, porque puedes ponerte en contacto. Mi hija pequeña hoy me ha dicho, papá, ya está casada y vive en Inglaterra, te envío una imagen. Digo, ¿la has visto? Digo, no. Digo, con la diferencia horaria, dice, no me he despertado. Digo, cuando la veas, como veo que me estás hablando normal, cuando la veas, me llamas. Era una ecografía, está embarazada. Entonces, igual que puedes enviar una ecografía, puedes enviar una radiografía, pero si es solo una duda, pues con mayor motivo. Las cosas hoy en día las puedes solucionar, es la voluntad de hacerlo. Y nosotros estamos dispuestos a que nos llamen a la hora que sea y ningún problema. Doctor, buenas tardes. No sé si la pregunta que haga tenga que ver con esto, pero una neuropatía periferial tiene que ver mucho en lo que suceda con las rodillas o los pies. Cuando es una neuropatía de origen central, pero de manifestación periférica o una neuropatía periférica, hay que saber que si el nervio que estamos hablando es un nervio puramente sensitivo o un nervio mixto que sea motor y sensitivo. Porque estos casos que nos ha enseñado el doctor Cugat, del síndrome de Platt, de la lesión del nervio ciático popliteo externo, este nervio es motor y sensitivo. Sensitivo, conductor del dolor. La neuropatía que más índice de suicidios ha provocado en el mundo, en la historia del mundo, es la neuropatía del triquémino. Es puramente sensitiva. Pero el dolor es tan insoportable que ha habido gente que ha preferido tirar por un balcón, matarse, que no seguir aguantando. Y es neuropatía sensitiva. Si encima estamos hablando de un nervio que además de dar sensibilidad y referir dolor, lo que se llama una causalgia, si encima nos hace tropezar, no caminamos bien, pues con mayor motivo. Hoy en día, gracias a la neuromodulación, los tratamientos de factores perineurales, yo creo que estamos bajando bastante. No lo tenemos 100% solucionado, pero que se puede tratar muy bien. Ustedes pueden hacer ese tratamiento. Lo hace el doctor Fabak, que es el doctor que pincha la columna del doctor Cugat, porque no nos deja que seamos nosotros. Ya nos gustaría tenerle allí. Y es el que lo hace. Él durante muchos años ha sido el que ha comandado la unidad de clínica del dolor de otro hospital y que ahora, por fortuna, está con nosotros. Y él aplica la terapia de neuromodulación para neuropatías periféricas. Y últimamente, en su hospital solo hacía neuromodulación eléctrica, ahora está combinando la neuromodulación con factores de crecimiento. Y los resultados son muchísimo mejores. No solucionaremos el 100% de los casos, ya lo sabemos, pero realmente es un buen tratamiento la combinación de neuromodulación con factores. Yo siempre, si me permiten, digo que la traumatología ha vivido 3 eras, como la humanidad. La era de piedra es cuando tratábamos todo con yeso. La era de bronce, metal, placas y tornillos. La era moderna, la era digital. Los factores forman parte de la era digital. Y lo que decía el doctor Cugat, los factores no anulan lo demás. Hemos hecho casos, series cortas, de tratamiento quirúrgico sin factores y tratamiento quirúrgico con factores. ¿Cuáles creen que van mejor? Con factores. ¿Es necesaria la cirugía? Sí. Pero la combinación con factores nos ha mejorado. Y espero que de aquí 20, 30 años las cosas estén mucho mejor. Quizá muchos de nosotros no lo veremos. Y a lo mejor para entonces lo de las prótesis es aquello
que colocaban los traumatólogos hace tantos años y podamos hacer un tratamiento y una curación de nuestras lesiones degenerativas, porque claro, si nos dicen que de aquí 20, 30 años viviremos 120, yo para vivir 120 años siendo un vegetal o siendo un estorbo, no quiero vivir. Pero si hay otras alternativas que me den calidad de vida, que es lo que el paciente busca, bienvenido sea. Da una artroscopía en la rodilla y no la hace, sino que mantiene líquido en la rodilla. Ese líquido tal vez no es tan doloroso, pero habrá alguna consecuencia si no se resuelve. Que haya un poquito de líquido no es malo, porque entonces, igual que lo que he comentado antes el doctor Cugat, hoy en día el ácido hialurónico no se considera que sea un medicamento, es un suplemento viscoelástico. Es como cuando tenemos una puerta que se nos atranca porque las bisagras están envejecidas, no la hemos mantenido, le ponemos un poquito de aceite 3 en 1 o 6 en 1 y vemos que la puerta vuelve a funcionar. El ácido hialurónico, como elemento importante en el cartílago, aplicado así en forma de gelatina inyectado, pues suaviza el movimiento de la rodilla. Que tengamos un poquito de líquido no pasa nada. Pero yo antes he comentado de que la cantidad y la calidad se dan bofetones. Además que hay una cosa clarísima, y si yo tengo un futbolista y quiero que pierda musculatura, solo tengo que hacer una cosa. O le inmovilizo 1 semana, 2 semanas, automáticamente perderá músculo, o le pincho suero dentro de la rodilla. 60, 70, 80 centímetros cúbicos. A la que la rodilla se inflama, el músculo decae. Si hay un poquito de líquido, no pasa nada. Si hay mucho líquido y hemos de estar sacando constantemente líquido, esto está perjudicando la rodilla. Por 2 razones. Primero, porque nos permite que la musculatura decrezca. Segundo, porque a mayor cantidad, menor calidad. Y como los cartílagos y los meniscos dependen de la calidad, se alimentan del líquido sinovial, si la calidad es mala, a la larga perjudica a los meniscos y cartílagos. No hemos podido dar más charlas, muchísimo más cortas, creo que bastante interesantes. Esto nos hará tener que volver algún día, ¿no, Monse? Pero ya digo, lo que era fundamental es que el tema este de la artrosis de rodilla, dar un enfoque más amplio de lo que hasta este momento quizá se transmite no solo en Guatemala, en Barcelona pasa lo mismo, sabiendo que hay alternativas y que hay que dar puerta abierta al tratamiento biológico. Yo creo que aquí está el futuro. No digo que los factores sean la panacea y que de aquí 30 años estemos haciendo las cosas igual que ahora. Seguro que las haremos mejor. Pero hay que dar posibilidad de tratamiento a la biología. Y sobre todo al sentido común. Y pensar que la cirugía es un hecho inocuo, en absoluto. Y podemos evitar la cirugía, mejor que mejor.